La tarde del 15 de marzo de 2025 bañaba Valencia en un resplandor dorado, con las fallas transformando la ciudad en un torbellino de color, fuego y vida. En el barrio del Carmen, las calles adoquinadas vibraban bajo el bullicio de la fiesta, con casetas adornadas con guirnaldas de flores blancas y farolillos anaranjados que colgaban como constelaciones. Los valencianos, vestidos con camisas de lino y pañuelos al cuello, compartían platos humeantes de paella valenciana, cuencos de horchata fresca y buñuelos de calabaza crujientes, mientras el aroma de pólvora de las mascletás se mezclaba con el dulzor de las naranjas recién peladas. Los ninots, monumentales figuras de cartón piedra, se alzaban en las plazas, sus rostros grotescos o soñadores esperando la cremá, y los niños corrían con bengalas, sus risas resonando contra las fachadas de edificios modernistas cubiertas de grafitis artísticos. El rugido de los petardos y las jotas tocadas por músicos callejeros llenaban el aire, un latido colectivo que celebraba la esencia de Valencia. En una callejuela estrecha cerca de la Plaza de la Virgen, Mateo Vargas, un magnate inmobiliario de 47 años, caminaba hacia su Mercedes negro, ajustando su sombrero Panamá para protegerse del sol abrasador. Con una fortuna de 50 millones de euros, Mateo era dueño de hoteles de lujo en la Costa Blanca, apartamentos exclusivos en Ciutat Bella y una mansión señorial en la Albufera, rodeada de arrozales y el brillo del lago. Pero su rostro curtido, marcado por líneas profundas alrededor de los ojos, rara vez sonreía. Desde la muerte de su esposa, Laura, en un accidente de tráfico 3 años atrás, su vida se había reducido a una sucesión de reuniones de negocios, contratos millonarios y noches solitarias en su mansión vacía, donde los recuerdos de Laura, su risa, su amor por las fallas, lo perseguían como fantasmas. Esa tarde, tras cerrar un trato para un nuevo resort en Benidorm, Mateo sentía un vacío que ni el éxito podía llenar, un eco de la soledad que lo consumía. Mientras su chofer, Juan, abría la puerta del coche, Mateo se detuvo, su mirada atrapada por algo en el retrovisor. 3 pequeñas figuras emergieron al final de la calle, caminando con una determinación que contrastaba con su fragilidad. Al principio pensó que era un espejismo, un truco de la luz del atardecer valenciano que danzaba sobre los adoquines. ¿Quiénes son esas niñas?, murmuró frunciendo el ceño, su voz cargada de incredulidad. Juan, confundido, se encogió de hombros mirando por el retrovisor. No lo sé, señor. Parece que lo están siguiendo. Mateo bajó la ventanilla, observando cómo 3 niñas idénticas, de no más de 3 años, avanzaban con pasos pequeños, pero decididos, sus siluetas recortadas contra el resplandor de un nino cercano. Con cabello rubio sucio recogido en coletas desordenadas, sus vestidos de algodón desgastados, antes blancos, ahora grises por el polvo, colgaban de sus cuerpos delgados, demasiado grandes para sus figuras menudas. Sus rostros, manchados de tierra, tenían mejillas hundidas y sus zapatitos, rotos en las puntas, estaban cubiertos de barro seco. A pesar de su evidente agotamiento, seguían las huellas del coche con una determinación que desconcertó a Mateo, como si una fuerza invisible las impulsara hacia él. Para el coche, Juan ordenó saliendo del vehículo con cautela, su traje impecable contrastando con la callejuela polvorienta. Se arrodilló para estar a la altura de las niñas, su voz suavizada por una curiosidad que no había sentido en años, un eco de la compasión que Laura siempre despertaba en él. «Hola, pequeñas», dijo, quitándose el sombrero Panamá para parecer menos intimidante. «¿Están perdidas? ¿Dónde están sus padres?» Las 3 niñas se detuvieron en unísono, como si compartieran un solo pensamiento, mirándolo con ojos grandes y cansados, una mezcla de esperanza y temor que removió algo profundo en el pecho de Mateo, algo que creía haber enterrado con Laura. La niña del centro, que sostenía una muñeca de tela raída como si fuera un tesoro, dio un paso adelante, sus manitas temblando mientras extendía el juguete hacia él. La muñeca, con un ojo de botón faltante y el vestido deshilachado, parecía tan frágil como las propias niñas. «Señor», susurró, su voz apenas audible sobre el estruendo lejano de una mascletá, «ayuda». Mateo frunció el ceño, notando un papelito cosido con hilo torpe al vestido desvaído de la muñeca, escrito con garabatos infantiles que apenas eran legibles. «¿Qué es esto?», preguntó, tomando el papel con cuidado, evitando tocar la muñeca como si temiera romperla. Al desdoblarlo, leyó un mensaje que le heló la sangre. «Ayuda. Abuela enferma. Sin comida. Casa vieja Ruzafa». Las palabras, trazadas con lápiz en una letra temblorosa, eran un grito silencioso, una súplica que atravesó las defensas que Mateo había construido durante años. Su corazón se hundió. La imagen de 3
Niñas tan pequeñas enfrentando una desesperación tan grande le resultaba insoportable. Conocía Ruzafa, un barrio donde casas antiguas resistían entre edificios modernos, algunas abandonadas y olvidadas. Mirando a las tres caritas idénticas que lo observaban con expectativa solemne, sus ojos oscuros brillando bajo la luz de un farolillo cercano, Mateo sintió un peso nuevo, una responsabilidad que no podía ignorar. ¿Cómo se llaman?, preguntó, su voz más suave como si temiera asustarlas. La niña del centro, la líder aparente, señaló su pecho. Clara, dijo, luego tocó a sus hermanas. Lucía, Elena. Sus nombres, pronunciados con una claridad sorprendente para su edad, resonaron en la mente de Mateo como un juramento. Clara, Lucía, Elena, repitió memorizándolos como un tesoro. ¿Y su abuela? ¿Quién es ella? Clara apretó la muñeca contra su pecho, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Abuela Rosa, susurró. Está enferma, no. Come. Lucía, la más tímida, añadió en un susurro. No hay comida. Hace frío. Elena, con una mirada seria que desmentía su edad, asintió. Le prometimos ayuda. Mateo sintió un nudo en la garganta. La imagen de estas niñas enfrentando la pobreza y la enfermedad le resultaba un eco doloroso de su propia pérdida, de los días en que no pudo salvar a Laura. Suban al coche, dijo suavemente abriendo la puerta trasera del Mercedes, su decisión tomada en un instante. Vamos a ayudar a su abuela. Mientras ayudaba a las niñas a subir, notando cómo se mantenían juntas, sus manitas entrelazadas como un escudo contra el mundo, no pudo evitar sentir que algo profundo acababa de ocurrir. Estas tres pequeñas aparecidas de la nada en una calle valenciana no eran solo niñas perdidas, eran mensajeras de un destino que lo arrancaba de su soledad. El Mercedes avanzó por las calles llenas de ninots ardientes, el bullicio de las fallas desvaneciéndose mientras se dirigían a Ruzafa con tres pares de ojos observándolo desde el retrovisor, llenos de una sabiduría que desmentía su edad. La noche del 15 de marzo de 2025 caía sobre Valencia como un manto de terciopelo, transformando las calles de Ruzafa en un mosaico de luces y sombras. En la distancia las fallas seguían rugiendo, con el estallido de las mascletás reverberando, como truenos y el resplandor de los ninots incendiados pintando el cielo de rojos y naranjas. Los farolillos de las casetas titilaban como estrellas fugaces, y el aroma de paella valenciana, horchata fresca y buñuelos de calabaza aún flotaba en el aire, mezclado con el olor acre de la pólvora que marcaba el ritmo de la fiesta. Pero en el interior del Mercedes de Mateo Vargas, el mundo era un silencio tenso, roto solo por el murmullo suave del motor y la respiración entrecortada de las tres trillizas en el asiento trasero. Mateo, con las manos apretadas en el volante, lanzaba miradas al retrovisor donde Clara, Lucía y Elena permanecían sentadas, apretadas como una unidad indivisible, sus pequeños cuerpos encajados en un solo espacio como si temieran separarse. Clara, en el centro, sostenía su muñeca de tela raída, sus ojos oscuros reflejando las luces intermitentes de la ciudad mientras miraba por la ventana. Su rostro una mezcla de agotamiento y determinación. Lucía, apoyada en su hombro, escondía la mitad de su cara tras el cabello sucio, sus manitas temblando mientras se aferraba a la manga de Clara. Elena, la más observadora, miraba a Mateo con una cautela que le rompía el corazón, sus ojos evaluándolo como si intentara decidir si podía confiar en este extraño que las había recogido. «Pequeñas, ¿están bien?», preguntó Mateo, su voz suave pero cargada de preocupación, rompiendo el silencio que llenaba el coche como un peso invisible. Clara alzó la mirada, dudando antes de responder, su voz apenas un susurro sobre el zumbido del motor. «Sí, señor», dijo, apretando la muñeca contra su pecho. «¿Abuela Rosa estará bien?». Mateo tragó saliva. La pregunta de la niña tocando una fibra sensible, un eco de su propia impotencia cuando perdió a Laura. «Haremos todo lo posible», prometió, su tono firme aunque su corazón estuviera lleno de incertidumbre. «Vamos a buscarla ahora». El Mercedes se detuvo frente a una casa vieja en una callejuela de Ruzafa, una estructura de 2 pisos que parecía atrapada en el tiempo, con paredes descascaradas y ventanas tapiadas con tablones astillados. El tejado estaba hundido en una esquina dejando al descubierto vigas podridas, y la puerta principal, de madera carcomida, colgaba de sus bisagras como si un soplo pudiera derribarla. Un farolillo callejero parpadeante arrojaba una luz tenue sobre la fachada, revelando grafitis desvaídos y enredaderas secas que se aferraban a las paredes como recuerdos de días mejores. Una fina columna de humo, apenas visible, salía de cinta ontecía una chimenea torcida, la única señal de vida en este lugar olvidado. «Es aquí», dijo Clara, señalando la casa con una mano temblorosa.
su voz llena de una urgencia que contrastaba con su fragilidad. Mateo ayudó a las niñas a bajar del coche, notando cómo se mantenían juntas, moviéndose como una sola entidad, sus manitas entrelazadas con una fuerza que hablaba de un vínculo forjado en la adversidad. Clara lideraba con Lucía pegada a su lado izquierdo y Elena a su derecha, sus zapatitos rotos dejando pequeñas huellas en el polvo de la calle. «Cuidado, pequeñas», dijo Mateo guiándolas hacia la puerta, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. «Hola, ¿hay alguien?», llamó, golpeando la puerta con cuidado, el sonido resonando en la calle desierta. Al no recibir respuesta, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido agudo, como un lamento, de la casa misma. El interior fue un golpe al corazón, una escena que parecía sacada de un pasado remoto. La sala única era sorprendentemente limpia, a pesar de su pobreza extrema. Una mesa coja sostenida por un ladrillo, unas sillas desparejadas con cojines, remendados, y una estufa de leña apenas encendida, cuya llama débil luchaba contra el frío que se filtraba por las grietas de las paredes. Un candil parpadeante en la mesa proyectaba sombras danzantes, revelando un armario vacío y un montón de ropa infantil cuidadosamente doblada, tan gastada que parecía desintegrarse. En una esquina, sobre una cama improvisada de mantas raídas y un colchón hundido, yacía una anciana, su rostro pálido cubierto de un brillo de sudor, su pecho subiendo y bajando con respiraciones trabajosas que parecían costarle un esfuerzo inmenso. Mateo se acercó rápidamente, arrodillándose junto a ella, su mano buscando el pulso en su muñeca frágil. «Señora, soy Mateo Vargas», dijo, su voz urgente pero suave. «Las niñas me trajeron. ¿Me escucha?». Los ojos de la anciana, nublados por la fiebre, se abrieron lentamente, su mirada desenfocada hasta que encontró el rostro de Mateo. «Las trillizas», susurró, su voz ronca como hojas secas, apenas audible sobre el crepitar de la estufa. «Gracias a Dios. Encontraron ayuda». Clara se acercó con un trapo húmedo, colocándolo en la frente de la anciana con movimientos precisos que ninguna niña de 3 años debería conocer. Un gesto que hablaba de una responsabilidad impuesta por la necesidad. «Abuela Rosa», dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, su voz temblando con una mezcla de alivio y miedo. «Trajimos al señor». Lucía y Elena se quedaron al pie de la cama, tomadas de la mano, sus rostros reflejando la misma angustia que Clara. La anciana tosió un sonido débil pero doloroso que hizo que Mateo apretara los dientes, consciente de la urgencia de la situación. «Soy Rosa Martínez», dijo Rosa, su mano temblando mientras señalaba a las niñas. «Clara, Lucía, Elena es mis nietas. Las cuido desde que mi hija Isabel las dejó conmigo. Dijo que volvería. Hace meses». Otra tos la interrumpió, su cuerpo temblando con el esfuerzo, y cuando se calmó, continuó, su voz apenas un hilo. «Sin electricidad, agua del pozo, comida acabada el lunes. No tengo medicinas. No pude protegerlas». Sus ojos llenos de lágrimas buscaron los de Mateo. «Por favor, no las separes. Son todo lo que tienen». Mateo miró a las trillizas, que estaban al pie de la cama, tomadas de la mano. Clara en el centro con su muñeca apretada contra el pecho. Lucía escondida tras ella, y Elena observando todo con una mirada que parecía atravesarlo, como si evaluara su promesa antes de que la pronunciara. Sus pequeños rostros, marcados por el hambre y el frío, reflejaban una mezcla de miedo y esperanza, y Mateo sintió una oleada de protectividad que lo sorprendió, un eco de la promesa que había hecho a Laura de vivir con compasión. «Necesitan un hospital», dijo con firmeza, ya sacando su teléfono para llamar a una ambulancia. «Y ustedes también necesitan comida, ropa, un lugar seguro». Rosa apretó su mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad. «Prométeme que las cuidarás juntas», susurró, sus ojos suplicantes. «Lo prometo», respondió Mateo, su voz cargada de una convicción que no había sentido en años. Mientras organizaba la ayuda, llamó a su ama de llaves, Carmen, para preparar su mansión en la Albufera. «Necesito 3 camas pequeñas, ropa, comida», dijo, su tono urgente. «Vamos a tener visitas». Observó cómo las niñas recogían sus pocas pertenencias. La muñeca de Clara, un libro roto con páginas sueltas y 3 pulseritas de hilo hechas a mano, todo lo que poseían en el mundo. Trabajaban con una eficiencia silenciosa, como si hubieran aprendido desde pequeñas que los adultos no siempre cumplían sus promesas. Afuera, los ninots de las fallas ardían en la distancia, sus llamas iluminando el cielo como un presagio de cambio, un contraste con la oscuridad de la casa olvidada.
Mateo, que había vivido en soledad desde la muerte de Laura, supo que estas 3 niñas no solo necesitaban ayuda, lo estaban salvando a él, arrancándolo de un vacío que había aceptado como su destino. Mientras la ambulancia llegaba, sus sirenas cortando el bullicio de la fiesta, Mateo llevó a las trillizas al coche, sus manitas entrelazadas con las suyas, un primer paso hacia un futuro que ninguno podía imaginar. El amanecer del 16 de marzo de 2025 despuntaba sobre Valencia con un cielo despejado, tiñendo los arrozales de la albufera de un resplandor dorado que se reflejaba en las aguas tranquilas del lago. En las calles del Carmen, las fallas seguían rugiendo, con el estallido de las mascletas reverberando como un latido colectivo y el aroma de paella valenciana, horchata fresca y buñuelos de calabaza impregnando el aire. Los ninots, aún erguidos, en las plazas proyectaban sombras alargadas, mientras los farolillos anaranjados titilaban bajo la brisa matinal, un eco de la fiesta que no descansaba. Pero en el Hospital La Fe, en el corazón de la ciudad, el bullicio de las fallas era un murmullo lejano, opacado por el zumbido de los monitores y el eco de pasos apresurados en los pasillos estériles. Mateo Vargas, sentado en una sala de espera, sostenía una taza de café que se había enfriado hacía horas, sus ojos fijos en la puerta de la unidad de cuidados intensivos donde Rosa Martínez, la abuela de Clara, Lucía y Elena, luchaba contra una neumonía severa. Las trillizas, de apenas 3 años, estaban en una sala de observación pediátrica, recibiendo atención médica tras días de desnutrición y exposición al frío en la casa abandonada de Ruzafa. Mateo, con su traje arrugado y el sombrero, Panamá olvidado en una silla, sentía un peso nuevo en el pecho, una mezcla de responsabilidad y esperanza que lo arrancaba de la soledad que había definido su vida desde la muerte de su esposa, Laura, 3 años atrás. El detective Luis Navarro, llamado por servicios sociales para investigar el caso, se acercó a Mateo, su libreta en mano y su rostro marcado por el cansancio de una noche sin dormir. «Señor Vargas», dijo sentándose. A su lado su voz firme pero cargada de empatía. «Necesito más detalles sobre cómo encontró a las niñas. ¿Qué pasó exactamente en la calle del Carmen?» Mateo relató el encuentro, las 3 figuras idénticas siguiéndolo bajo el resplandor de los farolillos, el papel cosido en la muñeca de Clara con el mensaje desesperado y su decisión impulsiva de llevarlas a Ruzafa. «No podía dejarlas allí», dijo, su mirada perdida en la taza fría. «Eran tan pequeñas, tan solas, como yo». Luisa notó, su expresión endureciéndose al pensar en la negligencia que había llevado a las niñas a tal extremo. «Hiciste lo correcto», dijo, cerrando su libreta. «Rosa está estable, pero necesitará semanas de tratamiento. Las niñas están desnutridas, pero sin lesiones graves. Sin embargo, muestran signos de trauma. No se separan, vigilan las puertas, esconden comida. Es típico en casos de abandono». Mateo sintió un nudo en la garganta. La imagen de Clara, Lucía y Elena apretadas en una sola silla le resultaba insoportable. «¿Qué pasará con ellas ahora?», preguntó, su voz temblando con una urgencia que no reconocía en sí mismo. Luis suspiró ajustando sus gafas. «Servicios Sociales está involucrado. La madre, Isabel Torres, las dejó con Rosa hace casi 1 año prometiendo volver. No tenemos contacto con ella y Rosa no está en condiciones de cuidarlas ahora. Hay una escasez de hogares de acogida y podrían ser separadas temporalmente». Mateo se enderezó, su rostro endureciéndose. «No», dijo, su voz cortante, resonando en la sala silenciosa. «Prometí a Rosa mantenerlas juntas. No permitiré que las separen». Antes de que Luis pudiera responder, Rebeca Morales, una trabajadora social de mediana edad con una expresión profesional pero cálida, entró en la sala. «Señor Vargas», dijo, extendiendo la mano. «Gracias por traer a las niñas y a Rosa. Muchos habrían llamado a las autoridades y se habrían desentendido». Mateo se encogió de hombros, incómodo con el reconocimiento. «¿Cómo están las pequeñas?», preguntó, su mirada fija en la puerta de la sala pediátrica. «Físicamente están estables», explicó Rebeca, consultando su libreta. «Han comido, pero esconden comida en sus bolsillos, un signo de inseguridad alimentaria. Emocionalmente, es más complejo. Hipervigilancia, miedo a separarse. Son resilientes, pero han pasado por mucho». Hizo una pausa, su tono suavizándose. «El problema es que no hay hogares de acogida disponibles que puedan tomar a las 3 juntas ahora. Podríamos tener que separarlas hasta encontrar una solución permanente». Mateo sintió un escalofrío, la promesa que le había hecho a Rosa resonando en su mente como un juramento sagrado. «Eso no va a pasar», dijo, su voz más firme de lo que esperaba, sorprendiendo incluso a sí mismo. «No las separarán.
Prometí a Rosa que estarían juntas y lo cumpliré. Rebeca lo miró sorprendida, tamborileando su bolígrafo contra la libreta. Señor Vargas, eso es inusual. Usted no tiene experiencia con niños y la tutela temporal requiere una evaluación exhaustiva. Tengo recursos, respondió Mateo, su tono decidido, un eco de la determinación que lo había llevado a construir un imperio inmobiliario. Puedo contratar ayuda, niñeras, maestros, lo que sea necesario. Mi mansión en la Albufera tiene espacio de sobra y puedo darles un hogar seguro hasta que Rosa se recupere o encuentren una familia permanente para las tres. Rebeca dudó, evaluándolo con una mirada que buscaba grietas en su resolución. Necesitaremos una verificación de antecedentes, una evaluación del hogar, entrevistas. Hágalo, interrumpió Mateo, su voz inquebrantable. Hoy, si es posible. No dejaré que esas niñas sean separadas. Horas después, tras una ráfaga de llamadas, trámites acelerados y una entrevista detallada sobre su vida, su fortuna, su viudez, su mansión aislada, Mateo firmó los papeles de tutela temporal en una sala del hospital iluminada por la luz tenue de un candil eléctrico. Rebeca, aunque reticente, reconoció la urgencia del caso. Esto es muy irregular, advirtió entregándole los documentos. Pero dadas las circunstancias y sus recursos, es la mejor opción para las niñas por ahora. Seguiremos evaluando. Mateo llamó a su ama de llaves. Carmen, una mujer de 60 años que había cuidado de la mansión desde los días de Laura. Carmen, prepara 3 habitaciones de invitados, dijo. Su voz llena de una urgencia nueva. Camas pequeñas, ropa, juguetes, comida. Vamos a tener visitas. 3 niñas. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente, pero Carmen, con su profesionalismo habitual, respondió. Entendido, señor. Todo estará listo. Mateo colgó, su mirada volviéndose hacia la sala de observación pediátrica, donde Clara, Lucía y Elena estaban a través de un cristal unidireccional. Las trillizas, vestidas con batas hospitalarias demasiado grandes, estaban sentadas en una sola silla. Aunque había 3 disponibles, sus pequeños cuerpos apretados como si temieran que el espacio las separara. Clara, en el centro, sostenía su muñeca raída, sus hermanas apoyadas en ella. Lucía escondiendo su rostro en su hombro, y Elena observando la puerta con una cautela que le rompía el corazón a Mateo. Sus rostros, aún pálidos pero limpios, tras un baño reflejaban una esperanza cautelosa, como si no se atrevieran a creer que este hombre, este extraño, cumpliría su promesa. Mientras Mateo se acercaba a la sala, acompañado por Rebeca, Clara alzó la mirada, sus ojos encontrando los suyos a través del cristal, como si pudiera ver su alma. «Señor», susurró, su voz apenas audible cuando entró. «¿Abuela Rosa estará bien?» Mateo se arrodilló frente a ellas, su corazón latiendo con una mezcla de ternura y determinación. «Los médicos la están cuidando», dijo, su tono suave pero firme. «Y ustedes vendrán conmigo por ahora, a mi casa. Estarán juntas, lo prometo». Lucía levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «¿No nos separarán?», preguntó su voz temblando. «Nunca», respondió Mateo extendiendo la mano. Elena, la más reservada, la tomó primero, su manita fría pero firme, un gesto de confianza que sintió como un regalo. Afuera, las llamas de las fallas seguían ardiendo, los ninots consumiéndose en la crema, un símbolo de renovación que resonaba con el cambio que comenzaba en la vida de Mateo. Mientras llevaba a las trillizas al coche, sus manitas entrelazadas con las suyas, supo que este no era solo un acto de caridad. Era el comienzo de un hogar, un farolillo encendido en la oscuridad que había definido su existencia. La primavera de 2025 trajo un renacer a Valencia, con los naranjos de la Plaza de la Virgen en flor, sus pétalos blancos cayendo como nieve sobre los adoquines, y el aroma de horchata fresca llenando las calles del Carmen. En la mansión de Mateo Vargas, enclavada en la Albufera, los arrozales brillaban bajo el sol y el lago reflejaba un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. La vida en la mansión había cambiado irrevocablemente desde que Clara, Lucía y Elena, las trillizas de 3 años, llegaron 3 semanas atrás, transformando un mausoleo de soledad en un hogar lleno de pasos pequeños y risas tímidas. Clara, Lucía y Elena comenzaban a florecer bajo el cuidado de Mateo, su ama de llaves Carmen, y Elena Sánchez, una maestra jubilada contratada para ayudar durante el día. Sus rostros, antes pálidos y tensos por el hambre, tenían ahora un brillo saludable, y sus vestidos raídos habían sido reemplazados por ropas nuevas, vaqueros, camisetas de colores y zapatitos que brillaban bajo la luz. Pero el trauma persistía.
grabado en sus movimientos cautelosos y sus miradas vigilantes. Dormían juntas en una sola habitación, aunque Mateo había preparado 3, sus pocas pertenencias, la muñeca de Clara, un libro roto, 3 pulseritas de hilo, siempre listas. Junto a la puerta, como si temieran partir en cualquier momento. Durante las comidas escondían trozos de pan en sus bolsillos, a pesar de las aseguraciones de Carmen de que siempre habría más. Mateo, que había vivido en un aislamiento autoimpuesto desde la muerte de Laura, encontraba un propósito nuevo. En las niñas. Estableció rutinas que llenaban sus días de structure, desayunos con churros con chocolate en la terraza, paseos por los arrozales donde las niñas perseguían mariposas y tardes dibujando en el jardín, donde Clara trazaba soles, Lucía flores y Elena pájaros con una precisión sorprendente para su edad. Cada pequeño avance, una risa de Lucía, una palabra de Elena, un abrazo de Clara, era un tesoro que Mateo guardaba como un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto. Una mañana, mientras las niñas alimentaban a los patos en el lago, de la albufera, Rebeca Morales, la trabajadora social, llegó a la mansión con una expresión tensa que hizo que el corazón de Mateo se detuviera. «Señor Vargas, tenemos un problema», dijo sentándose en el salón, su libreta en la mano. Isabel Torres, la madre biológica de Clara, Lucía y Elena, ha contactado con servicios sociales. Quiere recuperar la custodia. Mateo sintió un escalofrío. La idea de perder a las niñas le resultaba insoportable, como si le arrancaran una parte de su alma que apenas comenzaba a sanar. Después de abandonarlas por casi un año, preguntó, su voz dura, resonando en la sala, silenciosa. ¿Qué derecho tiene? Rebeca suspiró ajustando sus gafas. Legalmente tiene derechos como madre biológica. Ha presentado pruebas de que está trabajando ahora en un restaurante en Alicante. Dice que ha cambiado, que está lista para ser madre. Mateo apretó los puños, mirando por la ventana hacia las niñas, que reían mientras Clara intentaba atrapar una libélula, sus coletas rubias brillando bajo el sol. «No dejaré que las separen», dijo su tono inquebrantable. Prometí a Rosa mantenerlas juntas, y eso incluye protegerlas de alguien que las abandonó. Rebeca asintió, su expresión reflejando comprensión pero también cautela. Habrá una audiencia en 2 semanas en el juzgado de Valencia. Su testimonio, el de Rosa, y el de las niñas serán cruciales. La corte priorizará el bienestar de las menores, pero Isabel tiene un caso. Es joven, tiene empleo y afirma que su ausencia fue temporal. Mateo sintió un nudo en la garganta. La imagen de las niñas siendo arrancadas de su hogar lo llenaba de una furia impotente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó, su voz temblando con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. «Documente». «Todo», aconsejó Rebeca. «El progreso de las niñas, su vínculo con usted, su estabilidad aquí, y prepárese para una visita supervisada de Isabel. Será en la mansión para que las niñas se sientan seguras». Mateo asintió, su mente ya trazando un plan, como si estuviera negociando un trato inmobiliario, pero esta vez el stakes era su familia naciente. Esa noche Mateo habló con las trillizas en el jardín, bajo un cielo lleno de estrellas que reflejaban la promesa de un futuro mejor. Sentados en una manta con Valenciano, el cachorro Collie que Luis Navarro había regalado, durmiendo a sus pies, Mateo mostró fotos antiguas que Rosa había enviado desde el hospital, imágenes de las niñas como bebés. «Recibí una carta de su mamá, Isabel», dijo, su voz suave pero cuidadosa. «Quiere verlas». Clara, siempre la líder, miró las fotos con curiosidad distante, como si fueran de extraños. «No la recuerdo», dijo, su voz firme, entregando las fotos. Lucía, más emocional, negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No quiero irme», susurró, aferrándose a Clara. Elena, la observadora, tomó la carta y con una calma que desmentía su edad la dobló en un barquito de papel, un truco que Mateo les había enseñado. «Casa es aquí», dijo, colocándolo en el lago donde flotó bajo la luz de la luna, un gesto de cierre que hizo que Mateo sintiera un orgullo inmenso. La visita supervisada de Isabel una semana después fue un torbellino de emociones. Isabel, una mujer joven de 28 años con un vestido caro y un maquillaje cuidadosamente aplicado, entró en la mansión con lágrimas teatrales, sus brazos extendidos hacia las niñas. «Mis ángeles», exclamó, su voz resonando en el salón decorado con dibujos de las trillizas. Pero Clara, Lucía y Elena, sentadas en un sofá, se tensaron, apretándose como una unidad indivisible, sus ojos reflejando confusión y cautela. Isabel se arrodilló frente a ellas, su sonrisa forzada. «¿No reconocen a mamá?», preguntó, su tono dulzón contrastando con la frialdad de su mirada. Las niñas no respondieron, Clara sosteniendo su muñeca con fuerza, Lucía escondiendo su rostro,
y Elena observando a Isabel con una intensidad que hizo que la mujer se removiera incómoda. «Han pasado meses, Isabel», dijo Rebeca, su voz profesional. «Eran muy pequeñas cuando te fuiste». Isabel se enderezó, su expresión endureciéndose. «Estaba buscando trabajo», dijo defensiva. «Siempre planeé volver». Pero Mateo notó cómo sus ojos recorrían la mansión deteniéndose en los muebles de diseño, los cuadros modernistas y el candil de cristal, como si evaluara un premio. Cuando Isabel intentó tomar la mano de Lucía, la niña retrocedió rompiendo en llanto y escondiéndose tras Mateo. «No quiero», sollozó, aferrándose a su pierna. Isabel frunció el ceño, su fachada de madre amorosa resquebrajándose. «Soy su madre», dijo, su tono afilado. «Deberían quererme». Rebeca intervino calmada pero firme. «Necesitamos tiempo, Isabel. Esto es abrumador para ellas». La visita terminó tras una hora incómoda, con Isabel prometiendo volver, pero Mateo notó cómo hablaba con Rebeca sobre compensación emocional y derechos financieros, sus palabras cargadas de un cálculo que le heló la sangre. Esa noche, tras calmar a las niñas y leerles un cuento valenciano, Mateo llamó a su abogado, Javier Soler. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Isabel Torres», dijo. Su voz baja pero decidida. «Cada detalle, cada conexión, cada motivo. No dejaré que use a las niñas». Mientras colgaba, Clara apareció en la puerta, su muñeca en la mano. «¿Nos iremos?», preguntó, su voz temblando. Mateo se arrodilló, tomándola en sus brazos. «Nunca», prometió, su corazón latiendo con una determinación nueva. «Esta es su casa». La audiencia en el juzgado de Valencia 2 semanas después fue un torbellino de emociones. Isabel, acompañada por un abogado de traje caro, lloró teatralmente, afirmando que su ausencia fue un error temporal y que ahora estaba lista para ser madre. Pero el testimonio de Rosa, que se recuperaba en el hospital, fue devastador. Isabel dejó a las niñas sin dinero, sin contacto, prometiendo volver en 2 semanas. Nunca lo hizo. El informe de Rebeca destacó el vínculo de las niñas con Mateo, su estabilidad en la mansión y la falta de reconocimiento hacia Isabel. Luis Navarro presentó pruebas de mensajes de Isabel, revelando que había vivido en resorts de lujo en Alicante sin intentar contactar a Rosa o las niñas. Mateo, en el estrado, habló con una pasión que sorprendió incluso a su abogado. «Clara, Lucía y Elena no son solo niñas que acogí», dijo, su voz quebrándose. «Son mi familia. Les prometí un hogar y haré lo que sea para cumplirlo». La juez, una mujer de expresión severa pero mirada compasiva, dictó sentencia. La tutela permanente se otorga a Mateo Vargas, con un camino hacia la adopción formal. Clara, Lucía y Elena, sentadas en la sala, corrieron hacia Mateo, sus brazos pequeños abrazándolo con fuerza, sus risas resonando como un farolillo encendido en la oscuridad. El verano de 2025 envolvió Valencia en un abrazo cálido, con los arrozales de la Albufera brillando como espejos bajo el sol y las aguas del lago reflejando un cielo azul salpicado de nubes algodonosas. En las calles del Carmen, los preparativos para las próximas fallas ya comenzaban, con artesanos moldeando ninots en talleres abiertos y el aroma de paella valenciana flotando desde las terrazas. Los naranjos de la Plaza de la Virgen estaban cargados de frutos, su perfume dulzón mezclándose con el de horchata fresca y buñuelos de calabaza, mientras los músicos tocaban jotas en las esquinas, un preludio de la fiesta que definiría la ciudad. Pero en la mansión de Mateo Vargas, enclavada entre los arrozales, la vida se había transformado en un mosaico de risas infantiles, pasos pequeños y la promesa de un nuevo comienzo. Clara, Lucía y Elena, ahora de 4 años, habían florecido, bajo el cuidado de Mateo, su ama de llaves Carmen, y Elena Sánchez, una maestra jubilada que se había convertido en una figura materna para las trillizas. Sus rostros, antes pálidos y marcados por el hambre, tenían ahora un brillo saludable, sus mejillas redondeadas por una dieta constante de tortilla de patatas, churros con chocolate y frutas frescas de los mercados de Valencia. Sus vestidos, raídos, habían sido reemplazados por ropas nuevas, vaqueros bordados con flores, camisetas de colores vivos y zapatitos que brillaban bajo la luz del sol. Pero el trauma de su pasado en Ruzafa persistía, grabado en gestos sutiles que rompían el corazón de Mateo. Escondían pan en sus bolsillos durante las comidas, vigilaban las puertas como si temieran que alguien las separara, y dormían juntas. En una sola habitación sus pocas pertenencias, la muñeca de Clara, un libro roto, 3 pulseritas de hilo, siempre listas junto a la puerta, como un recordatorio de su fragilidad. Mateo, que había vivido en un aislamiento autoimpuesto desde 1970, la muerte de su esposa Laura, encontraba un propósito nuevo en las niñas, un eco de la compasión que Laura siempre había inspirado en él. Había establecido rutinas que daban estructura a sus días.
desayunos en la terraza con vistas al lago, donde las niñas devoraban churros mientras Valenciano, el cachorro collie regalo de Luis Navarro, jugaba a sus pies, paseos por los arrozales, donde perseguían mariposas y recogían flores silvestres, y tardes en el jardín donde dibujaban bajo la sombra de un naranjo. Clara trazando soles radiantes, Lucía flores delicadas, y Elena pájaros con alas extendidas. Cada dibujo un paso hacia la sanación, cada pequeño avance, una risa espontánea de Lucía, una palabra tímida de Elena, un abrazo inesperado de Clara. Era un tesoro que Mateo guardaba, un recordatorio de que estaba reconstruyendo no solo sus vidas, sino la suya propia. Rosa Martínez, la abuela de las niñas, se recuperaba lentamente en el Hospital La Fe, su neumonía bajo control gracias a los cuidados médicos financiados por Mateo. Aunque aún débil, Rosa visitaba la mansión los fines de semana, sus ojos llenos de gratitud al ver a sus nietas correr por el jardín, sus risas resonando como campanas. «Has hecho un milagro, Mateo», le dijo una tarde sentada en una silla de mimbre bajo el naranjo, mientras Clara le mostraba un dibujo de un farolillo rojo. «Les has dado un hogar». Mateo, con el corazón apretado, negó con la cabeza. «Ellas me salvaron a mí», confesó, su voz quebrándose. «Me dieron una razón para vivir de nuevo». Una mañana, mientras las niñas alimentaban a los patos en el lago, Sofía García, la niña de 13 años que había inspirado el acto de valentía de las trillizas, llegó a la mansión con Ana, su madre, y Daniel, su hermano pequeño. Sofía, que había encontrado su propio camino hacia la sanación tras su experiencia en Lavapiés, asistía a terapia con la doctora Elena Torres, donde dibujaba farolillos rojos como símbolo de esperanza. «Quiero ser psicóloga», le dijo a Mateo, mientras ayudaba a las niñas a plantar flores en el jardín, sus manos cubiertas de tierra, para ayudar a niños como Clara, Lucía y Elena. Mateo sonrió, su orgullo por Sofía igualando el que sentía por las trillizas. «Lo serás, Sofía», dijo, su voz cálida. «Y estas pequeñas tendrán una hermana mayor que las inspire». Ana, que había reconstruido su relación con Sofía tras años de dificultades, traía un cuenco de cocido madrileño para compartir, sus ojos llenos de gratitud mientras observaba a Daniel jugar con las trillizas. «Gracias por darles un hogar, Mateo», dijo, su voz temblando, «y por mostrarme cómo ser mejor madre». Mateo, que había aprendido a amar de nuevo a través de las niñas, asintió, su mirada fija en Clara, que intentaba enseñar a Valenciano a buscar una pelota. «Ellas nos salvaron a todos», respondió su corazón lleno de una calidez que no había sentido en años. Una noche, Clara despertó gritando, una pesadilla arrancándola del sueño. Mateo, alertado por los ladridos de Pisión Pendejo, Valenciano corrió a su habitación encontrándola temblando en su cama, con Lucía y Elena abrazándola, sus rostros llenos de miedo. «Soñé que nos llevaban», sollozó Clara, su muñeca apretada contra el pecho. Mateo las envolvió a las tres en sus brazos, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Nunca dejaré que eso pase», prometió, sentándose en la cama. «Son mis hijas, y esta es su casa». Clara, con lágrimas, tocó el colgante de estrella que Mateo le había dado, un regalo para cada niña tras la audiencia judicial. «¿Para siempre?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Para siempre», respondió, besando sus frentes, su corazón latiendo con una certeza nueva. Inspirado por las trillizas, Mateo creó la Fundación Vargas, un programa para niños huérfanos y víctimas de abandono, con talleres de arte, paseos por la naturaleza y apoyo psicológico. Las niñas, con sombreros de paja pintados de azul, morado y rosa, ayudaban en los talleres, sus risas contagiando a otros niños que llegaban con sus propias heridas. Sofía, como voluntaria, pintaba murales con ellos, sus farolillos rojos convirtiéndose en un símbolo de esperanza compartida. Una tarde, mientras Clara mostraba un dibujo de un sol a un niño nuevo, le dijo: «No tengas miedo, aquí hay luz». Mateo, observando desde la distancia, sintió que Laura, desde algún lugar, sonreía. El otoño de 2025 iluminó Valencia con un resplandor dorado, un preludio de las fallas de 2026 que ya se gestaban en los talleres del Carmen. En la Plaza de la Virgen, los naranjos estaban cargados de frutos, sus pétalos blancos cayendo como confeti sobre los adoquines, mientras las casetas de las fallas comenzaban a levantarse, llenas de farolillos anaranjados y el aroma de paella, valenciana, horchata fresca y buñuelos de calabaza. Los ninots, aún en construcción, prometían una crema espectacular, y las jotas resonaban en las calles, un latido que celebraba la resiliencia de la ciudad. Pero en la mansión de Mateo Vargas, en la Albufera, la verdadera celebración era
la de una familia nacida del corazón, forjada en el fuego de la compasión y el coraje. Clara, Lucía y Elena, ahora de 5 años, corrían por el jardín de la mansión. Sus cowgirl boots, azul para Clara, morada para Elena, rosa para Lucía, brillando bajo el sol mientras perseguían a Valenciano, el collie que se había convertido en su sombra fiel. Sus risas, antes raras y frágiles, resonaban ahora como campanas, llenando los arrozales con una alegría que transformaba la mansión en un hogar. La adopción formal de las trillizas había sido finalizada en su 4º cumpleaños, el 1 de julio de 2025, en una celebración que reunió a toda la comunidad. Rosa, completamente recuperada, lloró de alegría. Sofía y Ana trajeron un pastel de naranjas, y Luis Navarro, ahora un amigo cercano, tocó una jota con su guitarra haciendo que las niñas bailaran bajo los farolillos. La Fundación Vargas, creada por Mateo para ayudar a niños huérfanos y víctimas de abandono, había florecido en solo 6 meses, convirtiendo la parte este de la finca en un refugio de sanación. Talleres de arte, paseos por los arrozales y sesiones con psicólogos atraían a niños de toda Valencia, cada uno con sus propias heridas. Clara, Lucía y Elena, inseparables pero cada vez más independientes, eran las embajadoras no oficiales del programa. Clara, la líder, organizaba a los niños en juegos, su voz firme guiándolos como un farolillo en la oscuridad. Lucía, la más sensible, consolaba a los más pequeños, sus abrazos un bálsamo para el miedo. Elena, la observadora, creaba historias sobre pájaros que volaban libres, sus palabras capturando la imaginación de todos. Mateo, ahora de 48 años, observaba desde la terraza de la mansión, una taza de horchata en la mano, su rostro suavizado por la risa en lugar de endurecido por la soledad. Su imperio inmobiliario seguía prosperando, pero ya no era el centro de su vida. Era un medio para asegurar el futuro de sus hijas y ayudar a otros niños a encontrar su camino. Una tarde, mientras Clara enseñaba a un niño nuevo a pintar un sol, le dijo: «No tengas miedo. Aquí siempre hay comida y abrazos». Mateo, escuchando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta, su orgullo por las niñas igualando el amor que sentía por ellas. Rosa, ahora viviendo en un apartamento, en Ruzafa financiado por Mateo, visitaba regularmente trayendo cuentos valencianos y buñuelos hechos a mano. «Son como Laura», le dijo a Mateo una noche mientras compartían una paella bajo las estrellas, llenas de luz, incluso después de tanta oscuridad. Mateo asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Ellas me enseñaron a vivir de nuevo», confesó, su voz suave, «y tú me diste la oportunidad de ser su padre». Sofía, de 14 años, se había convertido en una hermana mayor para las trillizas, liderando talleres de arte en la fundación. Sus dibujos de farolillos rojos, ahora expuestos en el Centro Comunitario del Carmen, eran un símbolo de esperanza para todos. «Quiero estudiar psicología», le dijo a Elena Torres, su terapeuta, mientras pintaban un mural en la plaza, «para que otros niños encuentren su luz, como yo». Ana, con Daniel correteando a su lado, observaba con orgullo su propia sanación reflejada en la fuerza de Sofía. Una noche, durante una cena en la mansión, con la mesa cubierta de paella, tortilla de patatas y horchata, Mateo propuso un brindis, una tradición que había abandonado tras la muerte de Laura. «En nuestra familia», dijo levantando un vaso, «compartimos lo que agradecemos». Rosa agradeció su salud. Carmen, las risas de las niñas. Luis, la comunidad que habían construido. Cuando llegó el turno de Clara, se puso de pie, su colgante de estrella brillando. «Estamos agradecidas por papá Mateo», dijo, su voz clara, «porque nos dio un hogar y nunca nos dejó solas». Lucía y Elena asintieron, sus ojos brillando, y la sala estalló en aplausos suaves, con Mateo secándose una lágrima. El 15 de octubre de 2025, la Plaza de la Virgen se iluminó, con una exposición de murales de la Fundación Vargas organizada por Sofía y las trillizas. Clara, Lucía y Elena colgaron un dibujo conjunto, un farolillo rojo brillando sobre una casa rodeada de soles con la inscripción: «Por Rosa, por papá Mateo, por nosotras. Somos libres». Mateo, con Rosa a su lado, abrazó a las niñas, sus corazones latiendo como uno solo. «Sois mis llamas», susurró, «que nunca se apagarán». Esa noche, bajo los fuegos artificiales que marcaban el inicio de los preparativos de las fallas, la comunidad se reunió en la plaza compartiendo paella y deseos ante un farolillo encendido. Que el amor nunca se apague. Clara, Lucía y Elena, con sus sombreros de paja pintados, bailaron una jota con Sofía, sus risas resonando como un himno. Mateo, mirando a su familia extendida, Rosa, Sofía, Ana, Daniel, Luis y sus hijas, supo que 3 pequeñas en una.
calle habían encendido llamas que iluminarían Valencia para siempre.